Kinnikuman, el padre del shonen, una franquicia que no solo modernizó conceptos básicos del género, es además una serie de larga trayectoria que popularizó el manga. Inspirándose en el mundo de inicios de los años 80, Kinnikuman se hizo una de las importantes series de la revista Shonen Jump. Los jóvenes Yoshinari Nakai y Takashi Shimada se conocerían a una temprana edad, viviendo en el mismo edificio. Shimada desde niño ya practicaba sus habilidades para dibujar manga, y compartiendo varios yonkonoma, es decir, una historieta de gags de 4 viñetas, haría que Nakai se interesara en el proceso de creación de manga. Así nacería Yudetemago, el seudónimo utilizado por ambos autores. En 1978 serían los ganadores del premio Akatsuka, una conmemoración enfocada a la comedia. De hecho, el capítulo piloto de Kinnikuman les permitiría llamar la atención para que Shueisha les incentivara a continuarla. Shimada ha dibujado a Kinnikuman desde su infancia, incluso en sus exámenes. El arco inicial, llamado El primer exterminio de los kaiju, permitiría que la franquicia creciera en Japón. Se trata de breves narraciones con gran carácter cómico absurdo sobre Kinnikuman, quien caería a la tierra tras ser confundido por un cerdo. Años después, Meat, un fiel miembro del clan Kinniku, llegaría en su búsqueda para entrenar a Suguru, el príncipe de una de las familias con el linaje más largo de peleadores del universo. En este momento, la trama de la serie no era lineal. Yudetamago se inspiró en Ultraman y se propuso dibujar un manga de batalla tipo kaiju, con historias autoconclusivas. Sin embargo, es posible señalar algunos eventos trascendentales: la llegada de Terriman, la introducción de Kikotsuman y la aparición de Natsuko y Mari. Respecto al manga, su humor suele ser muy exagerado. Hay muchas escenas explícitas. Por cierto, el arco del primer exterminio de los kaiju contiene historias que no fueron animadas, alargándose su duración hasta 2 volúmenes. Además, introduciría algo que definiría a Kinnikuman. Es en el manga cuando Yudetamago recibe cartas de fans con dibujos de posibles villanos. Muchos de estos diseños son kaiju, monstruos gigantes al estilo de Godzilla, y es coherente, ya que Kinnikuman imitaba a Ultraman, un superhéroe mucho más popular quien también combatía contra kaiju. Respecto al anime, debo mencionar que hay varias diferencias sustanciales. Algunas veces añaden segmentos inéditos para que un capítulo logre alcanzar los 10 minutos. Las historias son fieles, aunque suelen desviarse en ciertos puntos. La razón por la que este arco fue tan corto en el anime puede deberse a una cuestión comercial. Los juguetes Kinkeshi son unas figuras de plástico sencillas que representan personajes o momentos importantes de Kinnikuman. Tras el estreno del anime, se lanzó una serie de estos muñecos. Eran baratos y acrecentaron la atención de los niños. Adicionalmente, el manga de Kinnikuman ya se había convertido en un shonen con batallas de lucha libre, por lo que era necesario saltarse la mitad del primer arco para que tanto el manga y el anime presenten combates relacionados a los Kinkeshi. Kinnikuman había dado un paso hacia el éxito, para luego convertirse en uno de los mangas más famosos y reconocidos en Japón. Muchos factores desaparecerían, como los poderes de los personajes, el foco central de la trama y el diseño de su universo. Sin embargo, se trataría del experimento que haría a Yudetamago considerar cómo evolucionar su trabajo. En esa época, un mangaka podía tomarse con libertad sus dibujos. Sin duda, los fans también lo apoyaron al enviar una enorme cantidad de bocetos y elementos que podría añadir. Y curiosamente, esta práctica pudo conectar a los lectores con Yudetamago, porque su obra no se proyectaba solo por él. Como él mismo afirmó en una entrevista realizada en el Japan Expo de Francia, cuando estrenamos Kinnikuman, las revistas de shonen solían venderse a jóvenes. Al saber que se trataba de niños y adolescentes, no nos preocupamos por la historia. Dejamos que el manga continuara espontáneamente y sin ningún plan.
Hacerlo hoy sería impensable, el público se ha vuelto más demandante, y los mangakas deben pensar el inicio y final de sus historias. Incluso pueden llegar a ser criticados fuertemente por sus lectores. En nuestros días éramos más libres, lo cual nos permitió experimentar mucho más. El camino de Kinnikuman llegaría a través de los Juegos Olímpicos de Moscú, un evento de competencia multinacional. A pesar de que Terriman ya había sido creado, el autor quería aprovechar el momento para dibujar Chojin de distintas partes del mundo. Durante esos años, el concepto de amistad como fuente de energía no se había utilizado en el shonen, y este elemento se volvería uno de los más cruciales durante futuras sagas. Yu de Tamago declaró que el tema de Kinnikuman es la paz mundial. Aunque los Chojin traen distintas culturas o costumbres desde sus países, cuando suben al ring y luchan lo hacen solo con sus cuerpos entrenados, sin armas. Después de esas peleas desarrollan su amistad y terminan aliándose entre sí. Al final, son alienígenas quienes ellos deben derrotar. En ese caso, los Chojin también evitan utilizar armas. Incluso en estos escenarios pueden volverse amigos con aquellos invasores. Quiero crear un mundo donde todos seamos familia y donde los Chojin sean amigos.